En lo profundo de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas de la historia, la civilización sumeria. Los sumerios, pioneros de la escritura y la arquitectura monumental, dejaron un legado que aún hoy despierta fascinación y temor. ¿Quiénes eran sus dioses? ¿Qué secretos ocultaban sus rituales oscuros? Y sobre todo, ¿cómo influyó su cultura en el desarrollo de la humanidad? En este video exploraremos los misterios más oscuros y fascinantes de esta civilización, desde sus deidades imponentes hasta rituales que te dejarán sin aliento. Prepárate para un viaje al pasado lleno de descubrimientos y enigmas. Imagina un vasto y fértil valle entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy conocemos como el actual Irak. Este lugar, conocido como Mesopotamia, fue el escenario donde surgió una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes de la historia, los sumerios. Aunque su nombre pueda sonar algo distante o extraño, sus contribuciones marcaron el inicio de muchos aspectos de la sociedad moderna. Si has usado un reloj para medir el tiempo o escrito algo, tienes una deuda con ellos. Pero ¿quiénes eran realmente estas personas? ¿Cómo vivían? ¿Y qué los hizo tan especiales? La historia de los sumerios comienza alrededor del año 3100 a.C., cuando pequeños grupos de personas se establecieron en una región conocida como Sumer. Aquí, las condiciones eran perfectas para la agricultura. Los ríos que cruzaban estas tierras no solo proporcionaban agua para los cultivos, sino que también enriquecían el suelo con sedimentos, haciendo que fuera increíblemente fértil. Sin embargo, la vida en Sumer no era tan sencilla. Los ríos podían ser tan destructivos como generosos, y los habitantes de esta región tuvieron que aprender a construir canales y sistemas de riego para controlar las inundaciones. Esto los llevó a trabajar juntos, formando comunidades organizadas y finalmente las primeras ciudades de la humanidad. Y no eran ciudades pequeñas. Estamos hablando de lugares como Uruk, considerada la primera gran ciudad de la historia, que llegó a albergar a decenas de miles de personas. Para ponerlo en perspectiva, mientras en otras partes del mundo la gente todavía vivía en pequeñas aldeas o incluso seguía cazando y recolectando, los sumerios ya estaban construyendo templos, desarrollando un sistema de gobierno y comerciando con otras regiones. Pero lo que realmente distinguió a los sumerios fue su capacidad para innovar. ¿Sabías que fueron ellos quienes inventaron la escritura? Antes de los sumerios, la historia solo se transmitía de boca en boca, lo que significaba que podía distorsionarse o incluso olvidarse. Pero en Sumer, alrededor del año 3000 a.C., alguien tuvo la brillante idea de usar símbolos para representar palabras y números. Así nació la escritura cuneiforme, llamada así por la forma de cuña de los caracteres que tallaban en tablillas de arcilla. Gracias a esta escritura, los sumerios pudieron registrar sus leyes, cuentas comerciales, historias y hasta canciones. Podríamos decir que ellos fueron los primeros contadores, poetas e historiadores del mundo. Sin embargo, la escritura no fue su único logro. Los sumerios también eran grandes constructores. En el centro de cada ciudad había un sigurat, una especie de pirámide escalonada que servía como templo para sus dioses. Estas estructuras eran impresionantes, no solo por su tamaño, sino porque representaban el corazón espiritual y político de la ciudad. Los sigurats no eran simples edificios, eran una muestra del ingenio de los sumerios, que aprendieron a trabajar con ladrillos de arcilla para construir estas maravillas. Otro aspecto fascinante de los sumerios era su organización social. Cada ciudad-estado, porque sí,
Cada ciudad funcionaba como un pequeño país con su propio gobierno y ejército. Tenía un líder, generalmente un rey sacerdote. Este líder no solo gobernaba, sino que también era el intermediario entre los dioses y los hombres, lo que muestra cuánto valoraban los sumerios su conexión con lo divino. Ahora bien, no todo era trabajo duro y construcción. Los sumerios también sabían disfrutar de la vida. En las tablillas que han sobrevivido hasta hoy, encontramos poemas, himnos y relatos épicos. La Epopeya de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias de la humanidad, fue escrita por los sumerios. Este relato no solo cuenta las aventuras de un rey legendario, sino que también reflexiona sobre temas universales como la amistad, la mortalidad y el propósito de la vida. Es increíble pensar que, hace miles de años, estas personas ya se hacían preguntas profundas que seguimos planteándonos hoy. Pero la historia de los sumerios no solo trata de logros. Su éxito atrajo la atención de otros pueblos y con el tiempo, Sumer se convirtió en un campo de batalla. Las ciudades-estado a menudo luchaban entre sí por el control de los recursos y las invasiones externas también debilitaron la región. Finalmente, alrededor del año 2000 a.C., los sumerios dejaron de ser una fuerza dominante, pero su legado continuó a través de las civilizaciones que lo sucedieron. Imagina un cielo infinito y oscuro. Allí es donde los sumerios ubicaban a Anu, el dios del cielo. Anu no era cualquier dios, era el padre de todos los demás. Él representaba el orden divino y la autoridad suprema, aunque, curiosamente, era un dios distante. Los sumerios no creían que Anu interviniera directamente en la vida de los humanos, pero su influencia era innegable. Cada vez que miraban al cielo veían su presencia y recordaban que, aunque no lo vieran de cerca, Anu era quien mantenía el equilibrio del universo. Debajo de Anu estaba su hijo, Enlil, el dios del viento, las tormentas y, en muchos sentidos, el más importante para los sumerios. Enlil era el encargado de mantener el mundo en movimiento. Si los vientos soplaban, era porque Enlil lo quería. Si había lluvias o tormentas, era por su voluntad. Pero cuidado, Enlil no era un dios fácil de manejar. Los sumerios lo respetaban profundamente porque, aunque podía ser generoso al traer lluvias que ayudaban a los cultivos, también era conocido por su carácter impredecible. Si se enojaba, podía destruir ciudades enteras con su ira. Por eso los templos de Enlil estaban siempre llenos de ofrendas y los sacerdotes dedicaban largas ceremonias para asegurarse de que estuviera satisfecho. Pero no todos los dioses sumerios eran tan severos. Enki, el dios del agua dulce, la sabiduría y la creación, era visto como un protector de la humanidad. Enki vivía en un lugar mítico llamado Apsu, una especie de océano subterráneo lleno de agua fresca y pura. Según las historias, Enki era un dios ingenioso que ayudaba a resolver problemas, ya fuera enseñando a los humanos cómo construir canales de riego o protegiéndolos de otros dioses más hostiles. Una de las historias más famosas sobre Enki cuenta cómo, usando su astucia, salvó a la humanidad de ser destruida por una gran inundación enviada por otros dioses. Sin embargo, si hablamos de dioses fascinantes, no podemos dejar de mencionar a Inanna, también conocida como Ishtar en otras culturas. Inanna era la diosa del amor, la guerra, la fertilidad y la pasión. Era una figura compleja, capaz de traer vida y esperanza, pero también destrucción y caos. Los sumerios contaban historias increíbles sobre ella, como su famoso descenso al inframundo. Según la leyenda, Inanna decidió visitar el inframundo, el reino de los muertos, para enfrentarse a su hermana Ereshkigal. Durante su viaje, perdió todo lo que la hacía poderosa y quedó atrapada en ese oscuro lugar, hasta que finalmente fue rescatada. Este mito no solo reflejaba el poder de Inanna,
sino también la creencia de los sumerios en los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento. Y, hablando de Ereshkigal, ella era la diosa que gobernaba el inframundo. Su reino no era un lugar feliz. De hecho, los sumerios creían que el inframundo era un lugar oscuro y sin retorno. Ereshkigal no era malvada, pero sí era implacable. Las almas de los muertos iban a su reino y permanecían allí, sin importar cuán grandes o importantes hubieran sido en vida. En las historias, Ereshkigal simbolizaba el lado inevitable de la existencia, la muerte. El panteón sumerio no estaría completo sin mencionar a Ninhursag, la diosa madre y protectora de la tierra. Representaba la fertilidad y el crecimiento, y se decía que era la creadora de los primeros humanos junto a Enki. Para los sumerios, Ninhursag era una figura maternal que garantizaba la vida en sus ciudades, desde los campos fértiles hasta la salud de sus habitantes. Cada dios tenía su propio templo, llamado Sigurat, que era el centro espiritual de las ciudades sumerias. Estos enormes edificios escalonados no solo eran lugares de culto, sino también el símbolo del esfuerzo colectivo de toda la comunidad. Los sacerdotes realizaban elaborados rituales para honrar a las deidades, desde sacrificios de animales hasta ofrendas de alimentos y joyas. Creían que, si mantenían contentos a los dioses, sus cosechas serían abundantes, sus ciudades prosperarían y sus vidas estarían en equilibrio. Imagínate vivir en un mundo donde cada aspecto de tu vida está controlado por fuerzas divinas. Desde el agua que riega tus cultivos hasta las tormentas que pueden destruir tu hogar, todo depende de los caprichos de los dioses. Así era la vida para los sumerios, una de las primeras civilizaciones de la humanidad. Ellos no solo creían en un panteón lleno de dioses poderosos, sino que estaban convencidos de que, para mantener el equilibrio del mundo, era necesario conectar con esas deidades a través de rituales sagrados. Y no eran rituales sencillos. Algunos eran tan extraños y oscuros que todavía nos dejan asombrados. La vida espiritual de los sumerios giraba en torno a los templos, grandes estructuras llamadas sigurats que se alzaban en el centro de cada ciudad. Estos templos no eran solo lugares de oración, eran el hogar terrenal de los dioses. Los sumerios creían que, aunque los dioses vivían en los cielos, también necesitaban un espacio en la tierra donde pudieran descansar y recibir ofrendas. Por eso los templos eran considerados sagrados y se dedicaban exclusivamente a las deidades, con sacerdotes encargados de su cuidado. Pero, ¿cómo mantenían contentos a los dioses? Uno de los rituales más comunes era el ofrecimiento de alimentos. Cada día, los sacerdotes preparaban banquetes para los dioses, colocando frutas, panes, miel y carne en altares especiales dentro de los templos. No se trataba solo de dejar la comida allí. Los sacerdotes realizaban cánticos y oraciones para invitar a los dioses a disfrutar de las ofrendas. Aunque, obviamente, los dioses no se comían la comida. Los sumerios creían que los espíritus divinos absorbían la esencia de los alimentos. Luego, los restos eran repartidos entre los sacerdotes y otros miembros importantes de la comunidad. Pero no todo era tan simple como ofrecer comida. Los sumerios también llevaban a cabo rituales más elaborados para resolver problemas específicos. Por ejemplo, si una sequía amenazaba las cosechas, organizaban ceremonias de purificación. En estas, los sacerdotes utilizaban agua sagrada para limpiar los altares y los objetos sagrados, mientras recitaban oraciones destinadas a apaciguar a los dioses del agua y la fertilidad, como Enki y Ninhursag. Era un acto simbólico para mostrar su devoción y pedir perdón por cualquier ofensa que pudiera haber enojado a las deidades. Sin embargo, algunos rituales tenían un tono más oscuro.
Los sumerios creían que las enfermedades, las malas cosechas o los desastres naturales eran señales de que los dioses estaban descontentos. En estos casos, podían realizar sacrificios animales como parte de sus rituales. Las ovejas, cabras e incluso aves eran ofrecidas en ceremonias solemnes. Se creía que la sangre de los animales tenía el poder de limpiar el pecado y restaurar el equilibrio entre los dioses y los humanos. Aunque este tipo de sacrificios puede sonar cruel para nosotros, era visto como un acto necesario para proteger a toda la comunidad. Uno de los rituales más intrigantes y oscuros estaba relacionado con la muerte y el más allá. Los sumerios tenían una visión muy particular del inframundo. Para ellos, el mundo de los muertos no era un lugar de recompensa o castigo, sino un reino sombrío y silencioso gobernado por la diosa Ereshkigal. Los sumerios creían que, al morir, las almas viajaban al inframundo, donde vivían en una especie de penumbra eterna. Para asegurarse de que los espíritus llegaran allí de manera segura, los sumerios realizaban elaborados funerales que incluían rituales de protección. Estos podían involucrar la colocación de objetos personales, como joyas o armas, en la tumba del difunto para que estuvieran preparados para su viaje al más allá. Otra ceremonia fascinante era el Festival de Año Nuevo, conocido como Akitu. Este festival no solo marcaba el comienzo de un nuevo ciclo, sino que también era una oportunidad para renovar la conexión entre los dioses y los humanos. Durante el Akitu se representaban mitos importantes, como el descenso de Inanna al inframundo, mediante actuaciones rituales. También se realizaban actos de purificación y renovación en los templos. Pero quizás lo más impactante era que, en algunas versiones antiguas del festival, el rey de la ciudad era simbólicamente humillado para demostrar su sumisión a los dioses, antes de ser reinstaurado como líder con la bendición divina. Imagina por un momento cómo sería el mundo si no existieran las matemáticas, los sistemas de escritura o la organización social. Nos costaría mucho vivir en un mundo así, ¿verdad? Pues bien, los sumerios fueron los pioneros que dieron los primeros pasos para construir muchas de las bases de la civilización tal como la conocemos hoy. Aunque su época quedó enterrada hace miles de años, su legado sigue vivo en cosas tan simples como el reloj que llevas en tu muñeca o las palabras que escribimos en papel o en pantallas. La historia de su impacto en la ciencia, el arte y la sociedad es, sin duda, una de las más fascinantes de la humanidad. La ciencia, para los sumerios, no era algo abstracto, sino una forma práctica de entender y mejorar su vida diaria. Una de sus mayores contribuciones fue el desarrollo de un sistema matemático basado en el número 60. Si alguna vez te has preguntado por qué dividimos las horas en 60 minutos o los círculos en 360 grados, la respuesta está en Sumer. Este sistema les permitió realizar cálculos precisos para medir la Tierra, construir sus edificios y, por supuesto, observar los cielos. Porque sí, los sumerios también fueron pioneros de la astronomía. Desde sus observatorios, que eran probablemente las terrazas de los zigurat, observaron el movimiento de los astros y comenzaron a registrar patrones. Esto les permitió crear los primeros calendarios, esenciales para organizar la agricultura y planificar los ciclos de siembra y cosecha. Aunque sus conocimientos eran rudimentarios en comparación con los nuestros, sus registros sentaron las bases para la astronomía que se desarrollaría siglos después. Las tablillas de arcilla eran más que simples herramientas para la escritura, eran obras de arte. Los escribas sumerios, además de registrar leyes y cuentas, escribían himnos, poemas y relatos épicos. Uno de los textos más famosos que nos dejaron es la Epopeya de Gilgamesh, considerada la primera gran obra literaria de la humanidad.
Esta historia, que cuenta las aventuras de un rey en busca de la inmortalidad, sigue siendo relevante porque trata temas universales como la amistad, la muerte y el propósito de la vida. En el ámbito visual, los sumerios eran grandes amantes de los detalles. Sus cilindros sello, pequeñas piezas talladas con imágenes intrincadas que se usaban para marcar documentos o propiedades, son una muestra de su habilidad artística. Cada uno de estos sellos era único, como una firma personal, y a menudo mostraban escenas de dioses, animales o historias míticas. La sociedad sumeria era increíblemente avanzada para su época, en un momento en que muchas culturas todavía vivían en pequeños grupos tribales. Los sumerios ya habían desarrollado un sistema complejo de ciudades-estado. Cada ciudad tenía su propio gobierno, leyes y ejército, pero también compartía una cultura común que los unía. Una de las mayores innovaciones de los sumerios fue la creación de un sistema legal. La ley no era solo un conjunto de reglas, era una forma de garantizar la justicia en una sociedad que estaba creciendo rápidamente. Los escribas registraban estas leyes en tablillas de arcilla, creando los primeros códigos legales de los que tenemos registro. Aunque estos códigos eran estrictos y reflejaban las jerarquías de la época, sentaron las bases para los sistemas legales modernos. En el centro de la vida social estaba el sigurat, que no solo era un templo, sino también un centro económico y político. Alrededor de estas estructuras se organizaban mercados, se discutían problemas comunitarios y se realizaban celebraciones. Todo esto muestra cómo los sumerios entendían la importancia de la colaboración y la organización para mantener el orden en sus ciudades. Lo más sorprendente de los sumerios es que, aunque su civilización desapareció hace miles de años, sus ideas y logros nunca se perdieron por completo. Los babilonios y asirios, que vinieron después, heredaron y perfeccionaron muchos de los conocimientos sumerios. Su sistema de escritura, su matemática y su visión del mundo se transmitieron de generación en generación, llegando eventualmente a las civilizaciones griega y romana, y desde allí al resto del mundo. En el corazón de las antiguas ciudades de Sumer, más de 4000 años antes de Cristo, el bullicio de la vida cotidiana llenaba las calles. Los mercados, los templos, los sigurats, todos eran lugares donde la actividad humana se tejía en un intrincado tapiz de trabajo, religión y política. Pero, en este vasto y complejo mundo, un aspecto fundamental de la sociedad sumeria a menudo ha quedado en las sombras: el rol que desempeñaban las mujeres. Si nos adentramos en la historia de Sumer, veremos que, aunque vivían en una sociedad patriarcal, las mujeres jugaban un papel crucial que no siempre era tan limitado como muchas veces se ha pintado. La idea de que las mujeres de la antigüedad solo eran esposas y madres, o que estaban confinadas a las sombras de los grandes hombres de la historia, es demasiado reduccionista cuando hablamos de la sociedad sumeria. De hecho, las mujeres tenían derechos, influencias y responsabilidades que, para su época, eran muy avanzadas. Uno de los aspectos más sorprendentes es el rol que las mujeres desempeñaban dentro de la esfera religiosa. Sumer no solo era una sociedad agrícola y comercial, también era profundamente espiritual. Los templos, como los imponentes sigurats, eran el centro del poder, no solo económico y político, sino también religioso. Y en muchos de estos templos, las mujeres tenían una posición de poder. Las entum, o sacerdotisas, eran figuras prominentes en la vida religiosa de Sumer. Estas mujeres no solo realizaban ceremonias y rituales, sino que también eran guardianas de los templos, y algunas de ellas eran incluso responsables de las riquezas del templo. El cargo de entum no solo implicaba servir a los dioses, también les otorgaba una autoridad considerable en sus comunidades. En algunos casos, las sacerdotisas tenían un poder político real,
ya que muchas veces las decisiones importantes de la ciudad-estado pasaban por ellas. Uno de los ejemplos más destacados de una mujer con un poder significativo en la antigua Sumer es Enheduanna, la hija del rey Sargón de Akkad. Enheduanna no solo fue una alta sacerdotisa, sino que también es considerada la primera autora conocida por su nombre en la historia humana. Sus himnos y escritos religiosos nos dan una idea de la profunda influencia que las mujeres podían tener en el ámbito religioso y político. Enheduanna, con su poesía, no solo hablaba de los dioses, sino también de sus propios sentimientos, luchas y pensamientos, un rasgo que la hace una figura única en la historia antigua. En la vida cotidiana, las mujeres sumerias tenían una participación activa en la economía doméstica, pero su influencia no terminaba ahí. Las esposas no solo eran responsables del hogar, sino que también podían ser dueñas de propiedades, dirigir negocios e incluso manejar tierras. La ley sumeria, recogida en varios códigos, les otorgaba derechos sobre sus bienes, algo que no se veía en muchas otras culturas antiguas. En algunos textos encontramos referencias a mujeres que negociaban y firmaban contratos, y se las reconocía legalmente como figuras económicas autónomas dentro de la familia y la comunidad. El matrimonio sumerio, aunque organizado de manera patriarcal, otorgaba a las mujeres cierta seguridad. Las mujeres podían divorciarse bajo ciertas circunstancias y en muchos casos tenían derecho a la dote que había sido entregada al momento de su matrimonio. Las leyes sumerias también protegen a las mujeres de abusos, mostrando que, a pesar de la desigualdad inherente en cualquier sociedad antigua, existían mecanismos para asegurar su bienestar. Otro aspecto interesante de la vida de las mujeres en Sumer es su presencia en la administración política. Aunque los registros históricos más detallados sobre figuras femeninas con poder político son escasos, hay evidencia de que algunas mujeres sumerias ocuparon cargos importantes en las ciudades-estado. Algunas de ellas eran Entu, sacerdotisas de alto rango, y otras ocupaban puestos administrativos o incluso gobernaban en ausencia de sus maridos o padres. Esto sugiere que, en ciertas circunstancias, las mujeres podían ejercer una autoridad real y no solo simbólica. Un ejemplo particularmente fascinante es Shiptu, la esposa de Simri-Lim, el rey de Mari, una ciudad-estado en Mesopotamia. A través de los documentos hallados en las antiguas ruinas de Mari, sabemos que Shiptu no solo desempeñó un papel activo en la política de su ciudad, sino que incluso firmaba cartas oficiales y tomaba decisiones importantes mientras su esposo estaba ausente. La historia de los sumerios nos transporta a un pasado lejano, un tiempo donde las ciudades-estado florecían a orillas de los ríos Tigris y Éufrates, y donde las primeras huellas de la humanidad en la escritura, el arte y la ciencia comenzaban a dejarse ver. Cada rincón de esa antigua Mesopotamia nos habla de una civilización que, aunque distante en el tiempo, sigue siendo fundamental para entender quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí. Pero, al mirar hacia atrás, me pregunto, ¿qué podemos aprender de los sumerios en la actualidad? ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas y sus logros en el mundo moderno, donde las ciudades han cambiado, pero las preguntas y los desafíos siguen siendo, en muchos casos, los mismos? En primer lugar, los sumerios nos dejaron una lección invaluable sobre la importancia de la creatividad humana. Ellos no solo crearon una de las primeras escrituras del mundo, sino que también desarrollaron una compleja mitología, leyes, arte y arquitectura. Los zigurats que construyeron no solo eran templos, sino también símbolos de su visión del mundo, de cómo conectaban lo divino con lo humano. Hoy, vivimos en un mundo lleno de avances tecnológicos, pero el deseo de conectar con lo espiritual, de crear, de dejar un legado, sigue vivo en cada uno de nosotros.
Los sumerios nos recordaron que la creatividad no solo transforma la cultura, sino que también puede cambiar el destino de toda una civilización. Y por supuesto, no podemos olvidar a las mujeres sumerias. En un tiempo donde las mujeres en muchas partes del mundo eran relegadas al silencio, las sumerias lograron no solo sobrevivir, sino destacar en áreas clave como la religión, la administración y el comercio. Figuras como Enheduanna, la primera autora conocida por su nombre, son ejemplos de que, incluso en las sociedades más patriarcales, siempre existieron mujeres dispuestas a desafiar las expectativas y a dejar una huella indeleble en la historia. Su legado nos invita a reflexionar sobre el poder de la igualdad, de reconocer y valorar a todas las personas, sin importar su género, como agentes activos de cambio en la sociedad. En muchos aspectos todavía estamos aprendiendo a valorar este principio hoy en día. Hoy, mientras las ciudades modernas vibran con la actividad de millones de personas, la tecnología nos conecta a través de pantallas y la información fluye a un ritmo vertiginoso. Aún seguimos buscando respuestas a las mismas preguntas que los sumerios plantearon hace milenios. ¿Qué es la vida? ¿Cómo podemos vivir mejor? ¿Cómo podemos encontrar equilibrio entre lo material y lo espiritual? Las respuestas no están en un solo lugar, ni en un solo momento de la historia, sino en cada generación que busca entender, descubrir y crear. Al final, quizás lo que más podemos aprender de la civilización sumeria es la importancia de la memoria colectiva. Ellos, a través de sus escritura y su arte, nos dejaron un testimonio imborrable de sus esfuerzos, sus logros y sus fracasos. Y, al igual que ellos, nosotros también estamos dejando un rastro, una huella en el tiempo, una marca que tal vez algún día será estudiada por alguien más, dentro de miles de años. Así que, al mirar atrás hacia la antigua Sumer, no solo estamos explorando un pasado lejano, estamos reconociendo a los seres humanos que, como nosotros, lucharon por entender su mundo, por mejorar su sociedad y por dejar un legado. Y en este viaje de descubrimiento, tal vez descubramos también un poco más sobre nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este recorrido por la civilización sumeria. Espero que, al igual que yo, hayas encontrado algo de inspiración en sus logros y desafíos, y sobre todo, que te lleves la reflexión de que, aunque vivimos en un mundo muy diferente al suyo, los sueños, las luchas y las esperanzas que nos conectan siguen siendo las mismas.